Bonivardi de Jesús. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Entonces, lo que yo voy a hacer es, no sé cómo les haya ido con los ejercicios, o resolvemos ejercicios parecidos a los que están propuestos en la primera tarea. Entonces, no sé qué decían ustedes, porque ahorita tienen o tenemos más bien la webconferencia 2, entonces yo preparé un ejercicio, o si tienen alguna duda en los ejercicios que le propusieron, pues yo les podría colaborar con eso, ¿no? Entonces ustedes me dirán. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Sí, señor. Yo sí tengo una duda con el ejercicio 2 de Señor. contracción de la longitud, y es referente al punto A. Aquí me hablan de longitud contraída y longitud propia. Yo en el punto A, pues me preguntan que el tiempo medido por Sheldon Cooper, en el que tarda la partícula en recorrer los 41 kilómetros. No entiendo ahí cómo hallar ese tiempo si yo, pues solo me dan longitudes, no me dan mi tiempo propio, mi tiempo dilatado. Listo, entonces ya le explico. ¿Los demás tienen la misma duda? Miguel Ángel, Sergio Andrés, y Bonivardi, y Naren, se acabaron de conectar. Entonces un compañero de ustedes me está preguntando sobre el punto 2, exactamente el punto A. Entonces dice: una radiación cósmica emite partículas subatómicas procedentes del espacio exterior. Este fenómeno ocasiona excitación en los electrones, propiciando una nueva partícula en la atmósfera, que viaja en línea recta hacia la superficie terrestre con una rapidez. En este caso, yo lo tengo, ya es diferente el caso de cada uno de ustedes, creo. La rapidez cambia. Yo lo voy a hacer con ese ejemplo. Una rapidez de 0,999934 c con respecto a la Tierra. Sheldon Cooper se encuentra en reposo sobre la terraza del edificio en el que vive y observa la partícula y encuentra que está a 45 metros de altura. Entonces la pregunta que hace el compañero es: ¿cómo encuentro el tiempo medido por Sheldon Cooper en el que tarda la partícula en recorrer los 45 kilómetros que separan de la superficie terrestre? Entonces acá yo les voy a compartir mi pantalla y tengo aquí mi tablero y les digo cómo se hace ese primer ejercicio. El que me está preguntando el compañero, si ya tienen otra pregunta sobre el ejercicio, entonces lo vamos evacuando. Entonces, acá prácticamente para resolver este problema, el que me está preguntando su compañero, utilizo una fórmula fundamental de movimiento rectilíneo uniforme. Ahí dice que él ve cómo la partícula se aproxima a la Tierra a una altura de 45 kilómetros, ¿es? Sí, 45 kilómetros. La partícula tiene que recorrer 45 kilómetros. Entonces, digamos que velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Entonces yo parto de esa ecuación, porque no es fórmula. Entonces, si yo quiero despejar el tiempo, simplemente, como decía la profesora directora del curso, entonces puedo obtenerlo así. Ya pasándolo a la notación de la relatividad especial, entonces tendríamos que la velocidad es igual a L sub 0
sobre delta t. ¿Listo? Mi pregunta, como la está haciendo la compañera, es ¿cómo encuentro delta t? Delta t es L sub 0 sobre velocidad, ¿no? Entonces, según la velocidad que ustedes tengan, porque cada estudiante del curso tiene datos diferentes, ustedes se han dado cuenta, entonces L sub 0 sería 45 kilómetros. Entonces, eso tengo que pasarlo a metros. 45 por 10 a la 3 metros, porque un kilómetro pues tiene 1000 metros, entonces lo paso ya a metros. ¿Y a qué velocidad viaja la partícula? En el caso del compañero, ¿cuál es su velocidad? La mía es 0.97 o 17. 0.97, 217. 217. C, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, ¿qué significa esa C? Esa es la velocidad de la luz. ¿Y cuánto es la velocidad en metros por segundo de la luz? Coloquémoslo así, con todos los pasos. ¿Cuánto es ese valor? La velocidad es 300 millones de metros sobre segundo, ¿cierto? sí, señor. Entonces, como ya sabemos notación científica, entonces acá sería 0, en el caso del compañero, 0,97217 por C. Entonces sería 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y ese sería lo que me están preguntando. ¿Cuál es el tiempo medido por Sheldon Cooper en el que tarda la partícula en recorrer los 45 kilómetros que la separan de la superficie terrestre? Pero en cada estudiante pues tiene el valor de la velocidad con que viene la partícula hacia la Tierra. Entonces, en el caso del compañero que me hizo la pregunta, ese sería el modo como se encuentra el delta T, o el tiempo medido por Sheldon desde la terraza del edificio cuando observa que se está aproximando la partícula hacia la Tierra. Entonces, ¿sí queda claro o hay alguna pregunta? No, señora, ahí quedó claro. Muchas gracias. Listo. ¿Y entonces cómo se hace la B? Claro, profe. ¿O ya la saben hacer? La C, algún otro ejercicio que tengan dificultad. Buenas noches, profesor. Habla Sergio. Sergio. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al ejercicio 1, el estudiante 1. Sí, Es que me piden hallar la magnitud de la velocidad del transbordador con respecto a la Tierra expresada en términos de C. sí. Básicamente yo ya tengo los datos que es el tiempo propio y el tiempo dilatado. Listo. Entonces, haciendo uso de la ecuación, me gustaría saber cómo hallaría esa velocidad. O sea, tengo esa duda ahí. O sea, la U. Sí, señor. Listo. Entonces, si su merced me dicta los datos. Prácticamente el ejercicio dice lo siguiente: un transbordador espacial sale de su órbita baja y viaja a una gran distancia de la Tierra, mientras un observador en la Tierra observa que una luz en el transbordador se enciende durante 58 segundos. Según la medición del primer oficial del transbordador, el reflector de luz permanece encendido durante 22 segundos. En ese caso, entonces, el tiempo propio es de 22 segundos y el dilatado es de 58. O sea, ¿cuál sería el delta de T sub 0? El delta de T sub 0 sería 22 segundos. 22 segundos. ¿Y el delta de T? 58. 58 segundos. Listo. Entonces, nosotros sabemos que la ecuación de la dilatación del tiempo es igual al delta de T
delta de t es igual a delta de t sub 0 sobre 1 menos mu U sub 0. cuadrado sobre C cuadrado. Eso. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es, como dijo la profesora directora del curso, mi objetivo es encontrar U. Entonces, yo lo voy a explicar de la manera como yo lo hago. Cada profesor lo hace de una forma diferente. Cada uno, pues, somos diferentes. Entonces, Ahí habría que despejar U. claro, entonces, ¿cómo la despejamos? Como está dividiendo, pues pasarla al otro lado a multiplicar. Yo les voy a explicar cómo yo lo hago. Y ustedes me dicen si me entienden o no me entienden. ¿Listo? Yo haría esto, simplemente. Delta de t al cuadrado. Elevo al cuadrado a ambos lados. Entonces, delta de t sub 0 al cuadrado. Al momento que yo elevo un radical, el que sea, y esté al cuadrado, entonces, cuando hago esa operación, encuentro el argumento, o sea, lo que está adentro del radical. ¿Sí? Esto es lo que hace. Entonces lo voy a explicar de dónde sale eso. Pues acá tengo el radical es lo mismo que elevar a la 1 medio. ¿Listo? Y si esto, que está a la 1 medio, lo elevo al cuadrado, entonces me queda todo elevado a la 2 medios, o sea, me queda elevado a la 1. Lo que dice el compañero es válido. El radical está dividiendo, pasa a multiplicar. Y el de delta de t está multiplicando, pasa a dividir. ¿Listo? Sí. Pero yo les ahorro todos esos pasos y da lo mismo. ¿Listo? Pero es válido hacerlo. Entonces, cuando yo hago esto, cuando elevo un radical al cuadrado y está la raíz cuadrada de esto, digamos, y le elevo al cuadrado, por la operación que acabé de explicar, encuentro el argumento. O sea, simplemente me queda 1 menos u cuadrado sobre c al cuadrado. ¿Listo? Ese es el método que yo utilizo. Ok. Ya, otro Es método más que corto. quiero, paso todo el radical a multiplicar el delta t. Y el delta t lo paso a dividir. Y entonces tendría el radical en esta posición, ¿cierto? Y podría despejar u. No sé si me entendieron o hay alguna pregunta. O los confundí más o no me entendieron. Bueno, por mi parte, pues me quedó claro, ya, o sea, ahí quedaría despejado U y seguiría, digamos, utilizando los valores, reemplazando los valores y encontrando la velocidad que me están pidiendo. Entonces acá yo haría así. 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado es igual a delta de t sub 0 al cuadrado. Acá. Entonces acá me quedaría sobre delta t al cuadrado. ¿Y cómo despejo u? Entonces, yo podría hacer lo siguiente. Sería, lo voy a hacer acá. 1 menos delta t sub 0 sobre delta t, como dice su compañero, todo al cuadrado es igual a u cuadrado sobre c cuadrado. Entonces, acá, ¿qué hice? Esto lo pasé a restar. Y este lo dejé. Y este que está restando, lo señalo con otro color, este, lo paso al otro lado a sumar. Y lo puedo hacer al mismo tiempo. Y ahí voy. Entonces, ¿cómo despejo u cuadrado? Entonces, el c cuadrado está dividiendo, pues lo paso a multiplicar.
Entonces, ¿cómo quedaría? C cuadrado por 1 menos delta de t sub 0 sobre delta de t al cuadrado es igual a u cuadrado. Si tengo u cuadrado como yo u, pues le saco radical, perdón, le saco raíz cuadrada a ambos lados y ya obtengo u. Y como dice su compañero, ustedes ya saben cuánto vale delta de t sub 0. En el caso de él son 22 segundos. El delta de t son 58 segundos en el caso de él. Lo reemplazo, hago la división, elevo al cuadrado, reemplazo la velocidad de la luz, la elevo al cuadrado y le saco raíz cuadrada. Lo voy a hacer con otro color. Me disculpan el desorden, pero... Y ya encuentro u cuadrado. O sea, si le saco raíz cuadrada a u cuadrado, encuentro u. Y esa es la respuesta que ustedes están buscando. Ok, gracias. No sé si los demás les quedó claro. Si no, yo vuelvo a repetir el procedimiento. Ese es el modo con que yo trabajo para hacer los despejes. Pero lo pueden hacer como lo hace la profesora. Ese método también es válido. Pero todos esos métodos que se explican tienen que llegar a la misma respuesta. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta sobre los ejercicios. O hacemos un ejercicio parecido a los que les han planteado para que lo resuelvan. Profe, yo sí tengo otra pregunta, siguiendo como el punto del ejercicio 2, que me habla de la distancia del punto donde se creó la partícula a la superficie terrestre, medida desde el marco de referencia de la partícula. Yo en la web conferencia vi que ella hablaba que el punto de la longitud propia se tomaba desde el punto de referencia de la Tierra, o sea, el que estuviera en la Tierra. Pero según este ejercicio parece que la longitud propia sería desde el punto donde se crea la partícula. Me toca evidenciar cuántos están conectados. Listo. Entonces le damos la pregunta, dice. A partir de la teoría de la relatividad, encuentre la distancia del punto donde se creó la partícula a la superficie terrestre medida desde el marco de referencia de la partícula. Entonces, ahí me están preguntando L o L sub 0. Porque ahí es ese es un problema de contracción de la longitud, ¿no? Sí, señor, pues ahí yo lo había tomado como que me estuvieran preguntando el punto, la longitud propia, o sea, L sub 0. Pero en la web yo vi que ella tomaba la longitud propia, pero como si fuera el punto de referencia desde la Tierra. Entonces ahí yo me confundo con esa parte. Entonces, ahí lo que me están preguntando es L, porque el L sub 0 lo empleamos para encontrar en el punto A el tiempo medido por Sheldon Cooper. Entonces, lo que vamos a mirar es cómo se contrajo la partícula cuando la midió Sheldon Cooper a esa velocidad de la luz. Y cuando ocurre eso, obviamente se contraen los objetos. Yo hallé el profe, yo la hallé
¿El L sub 0 o L? L. Correcto, tiene que hallar L. ¿Puedo decir el resultado, o más bien montoso al foro? Señor. ¿Puedo decir el resultado que me dio Sí. L? Me dio 9.60 kilómetros. Bueno, entonces a su merced, yo le voy a pedir qué datos les necesito. Necesito la velocidad y el L sub 0 de su problema. Listo, velocidad 0.97217C. ¿Y el L sub 0? El sub 0 es 41 kilómetros. 41 kilómetros. ¿Y cuánto fue que le dio? Me dio 9.60 kilómetros. Entonces, pues expliquemos para todos, para que se guíen cómo se resuelve ese tipo de problema y verificamos si nos da. Aquí L por L sub 0, su compañero lo utilizó, me imagino así, 1 menos U cuadrado sobre C cuadrado. Entonces, mi objetivo es encontrar L. Entonces acá sería L sub 0, 41 por 10 a la 3 metros por 1 menos U. Entonces mi U es el que él dijo, 0,97 217C sobre C al cuadrado. Entonces si yo elevo esto al cuadrado, ¿qué se simplifica ahí? Se simplifica a C. ¿Cierto? Porque los elevo ambos al cuadrado, pues quedaría L igual a L sub 0, perdón, a 41 por 10 a la 3 metros por 1 menos 0,97 217 C cuadrado, este al cuadrado, perdón. Eso. Este va al cuadrado, Si quiere ese resultado, C cuadrado y raíz, ¿cierto? sí, señor. Entonces se va, como dice su compañero, se va este con este. Entonces hagamos el cálculo a ver cuánto nos da. Entonces sería 1 menos 0,97217 al cuadrado. Bueno, así, 0,97217 elevado al cuadrado. 1 menos, me da 41 por 10 a la 3 metros por la raíz cuadrada de 0,05488. Si le saco raíz cuadrada de eso y lo multiplico por 41 por 41. Es correcto. Entonces me da 9,60 kilómetros. Sí está bien desarrollado el ejercicio. O 9,60 por 10 a la 3 metros. También es válido que L
es 9,60 kilómetros. Sí, está correcto. Listo, ¿Los demás, hay alguna pregunta sobre el ejercicio? Tutor, buenas noches. Buenas noches. Tutor, es que hasta ahorita estoy revisando lo de la guía, ¿sí? Pues la verdad es que sí me siento un poquito perdido y estaba revisando la grabación de la tutora, Sí, pues señor. a ver y si su merced pues puede realizar un ejercicio pues de cada uno pues para guiar. Si es que hasta ahorita comencé a desarrollar la guía y sí me siento un poquito como perdido, le agradecería. Claro. De todas maneras, esta grabación va a quedar, yo lo voy a enviar al grupo de Skype o al grupo, perdón, el grupo de Skype o al campus virtual. Entonces, nosotros ya hemos desarrollado una parte del primero y 2 puntos del segundo. Entonces, no sé si los demás tienen esa misma inquietud. Yo no tengo problema, yo vuelvo a repetir esos puntos, por ejemplo, el ejercicio 1 o el ejercicio 2. Entonces, por ejemplo, con el ejercicio 1. En el ejercicio 1 tenemos un transbordador espacial, por alguna razón desconocida, sale de su órbita, baja y viaja a una gran distancia de la Tierra. Mientras un niño parado en la Tierra observa que la luz en el transbordador se enciende durante, en mi caso, cada uno tiene su caso diferente. Yo estoy inventando ahí durante 0.190 segundos. Eso es el tiempo ese es el tiempo delta t, ¿cierto? El delta de t sub 0. Y tenemos que también encontrar el delta de t. Entonces, según el problema, pues vamos diferenciando cuál es el delta t, como lo decía su compañero, y cuál sería el delta de t sub 0, o el tiempo inicial y el tiempo de dilatación. ¿Listo? Luego dice, según la medición del primer oficial del transbordador, el reflector de luz permanece encendido durante 12 milisegundos. ¿Listo? Entonces, mi objetivo ahí es, lo que me están preguntando es, ¿cuál de estas dos mediciones es el tiempo propio? Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? sería el del primer oficial. El del que va en la nave, ¿cierto? Y ahora la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la velocidad del transbordador con respecto a la Tierra? O sea, el observador que está a la Tierra y lo está mirando, expresada como porcentaje de la rapidez c de la luz. Entonces, como lo hice acá, ¿se me puede volver? No, bueno, hagámoslo otra vez. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que delta t es igual a delta de t sub 0 sobre 1 menos velocidad al cuadrado sobre c al cuadrado en raíz cuadrada. Mi objetivo es encontrar, acá me quedó mal, acá es u. Entonces, ¿cómo despejo u? Entonces, yo lo hago de una manera, vamos a hacerla como me dijo su compañero. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente: delta de t por 1 menos u cuadrado
por c cuadrado es igual a delta de t sub 0. ¿Qué más hacemos acá? Entonces puedo hacer lo siguiente. 1 menos u cuadrado por c cuadrado es igual a delta de t sub 0. Este está multiplicando, lo paso a dividir. ¿Qué más podemos hacer? Quiero dejar el u sin ese signo menos. Entonces yo haría lo siguiente. Paso a restar el término de la derecha. Y este que está restando, o sea, u cuadrado sobre c cuadrado, lo paso a sumar. Y este término, está dividiendo, lo paso a multiplicar. Entonces sería c cuadrado por 1 menos delta de t sub 0 por delta t es igual a u cuadrado. Ese camino también es válido, también lo expliqué de otra manera con los radicales. ¿Cómo encuentro u? Pues saco raíz cuadrada a ambos lados. Saco raíz cuadrada y saco raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo me queda u? U me queda c cuadrado por 1 menos delta de t sub 0 sobre delta de t. Y ya encontré la respuesta, o la respuesta a la pregunta que me están preguntando en el problema. Entonces, según los datos de cada persona, entonces el estudiante que me acaba de preguntar tiene que identificar en su problema cuál es el delta t y cuál es el delta de t sub 0. Entonces, ¿cuál sería el delta de t sub 0 en el problema suyo? Entonces, acá lo guardo. Vamos a mirar cómo desarrollamos el que me preguntó su compañero. Lo guardo. Profe, hoy sí hay web a las 7. Señal. Necesito que estar puntuales. Aquí empezamos. No se puede. Acá. Entonces, el compañero me preguntó cuál sería el delta de t y cuál sería el delta de t sub 0. En mi caso, como yo lo hice, con los datos que yo tengo, el delta de t sub 0 es el que hace, como dijo su compañero, el oficial del transbordador. O sea, para mí sería 12 por 10 a la menos 3 segundos. Y el delta de t es el que registra el niño. En mi caso es 0,190 segundos. Entonces, y a la velocidad
con la que va el transbordador es la que necesito encontrar, o sea, es el U, ¿cierto? Porque ahí en ningún momento me dicen a qué velocidad va el transbordador, sino me están diciendo cuánto es la medición del oficial en el transbordador en el tiempo y cuál es la medición del niño en la Tierra. Entonces me están preguntando cuánto vale U, que esa es la velocidad del transbordador con respecto a la Tierra. Ya una persona está en la Tierra y va a medir la velocidad del transbordador cuando pasa. Entonces, esos serían los datos que tengo yo. Digamos, si yo fuera un estudiante, esos serían mis datos. Cada uno de ustedes tiene sus datos diferentes para mirar esa respuesta. Entonces, el compañero que me hizo la pregunta, ¿cuál sería su delta de T sub 0? ¿Y cuál sería el delta de T? Ese es el ejercicio 1. ¿Listo? Entonces, ¿quién fue que me preguntó? Me preguntó, no, ¿quién fue? No me acuerdo. Bueno, mientras que él busca sus datos, si tienen alguna otra pregunta de algún otro ejercicio, pues hasta ahora de lo que se ha visto, ¿no? Hasta ahora en la webconferencia se ha visto la contracción de la longitud y la dilatación del tiempo. Eso es lo que hasta ahora se ha visto. Yo no sé si hay alguna otra pregunta. Si está claro, si tienen alguna duda. Pues ya lo único que nos faltaría para cubrir todo El sería 2. el CL2. Y mi pregunta es si en el C yo utilizo lo mismo de la, pero ya con la longitud, pues con el L, no con el L sub 0, sino con la longitud contraída. O sea, el L sub 0, ¿cierto? Y en el punto. ¿Cuánto nos dio su L sub 0? Son 41 kilómetros, creo que es. El que me está preguntando. Entonces, para guiarlos en el C del punto 2, entonces necesitamos encontrar, a ver, leámoslo más bien. ¿Cuánto tiempo tarda la partícula en viajar del punto donde se creó Delta de T. a la superficie terrestre? Correcto, el delta de T. Tenga en cuenta la medición desde el marco de referencia de la partícula. Entonces, como dice su compañero, delta de T sub 0 es igual a delta de T por la raíz cuadrada de 1 menos U cuadrado sobre C cuadrado. Me están preguntando el delta de T sub 0. Entonces, en el primer punto, o sea, en el A, encontramos cuánto vale el delta de T. ¿Cierto? ¿Qué más necesito? Necesitamos cuánto vale U cuadrado sobre C cuadrado. Ese ya lo hicimos. Entonces, cada estudiante tiene a qué velocidad, ¿sí? A qué velocidad está viajando esa radiación cósmica. Entonces, en mi caso, voy a inventar mi delta de T, me dio 1.51 por 10 a la menos 4 segundos. Y a la velocidad que viaja la radiación cósmica, para mí es 0,99 934C en mi caso. Entonces, cada estudiante tiene datos diferentes. Entonces, me están preguntando el delta de T sub 0. Entonces, acá ya reemplazo.
delta de t sub 0 es delta t, o sea, 1.51 por 10 a la menos 4 segundos por la raíz cuadrada de 1 menos, este es mi u, ¿cierto? Entonces acá sería, quedémoslo acá, 0,99934c al cuadrado, esto va al cuadrado y acá va hacia el cuadrado, entonces va este con este. Y ahí ya encontraríamos el delta de t sub 0. ¿Qué es el delta de t sub 0? ¿Cuánto tarda la partícula en viajar del punto donde se creó a la superficie de la Tierra? Listo. Y en el punto A, ¿qué encontramos? ¿Cuál es el tiempo medido por Sheldon Cooper en el que tarda la partícula en recorrer los 45 kilómetros, en mi caso, que la separan de la superficie de la Tierra? O sea que ahí encontramos el delta de t. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o queda claro o hay dudas. Ya aquí es hacer la operación y ya aquí le dan segundos. Ya cada uno utiliza sus datos. Sí, señora, ahí quedó claro. Listo. Entonces, los demás, creo que he explicado bien esos dos puntos. Los demás, si tienen alguna pregunta del ejercicio 1 o del ejercicio 2, porque hasta ahora pues se han visto esos en la web conferencia. Entonces, estoy atento a sus preguntas. Lo dejamos hasta ahí porque ya se van preparando para su web conferencia 2 y pues ahí se va a explicar la segunda parte de la teoría especial de la relatividad. Entonces ahí van a explicar más temas sobre la teoría especial de relatividad. Entonces, no sé si dejamos hasta acá. Si tienen algún ejercicio, si tienen alguna otra pregunta. Tutor, qué pena. Es que yo fui el que le había hablado anteriormente, pero es que o sea, es que ahorita está lloviendo y había se cayó el internet, ¿sí? Ya encontré los datos. En mi caso es el estudiante 2, ¿sí? Sí. Entonces, Entonces nos dan dos tiempos, según lo que le alcancé. Es que se fue el internet, no le alcancé a escuchar bien. sí, señor. O sea, Pues, se escuchaba entrecortado, ¿sí? ¿cuál sería su delta de t? Delta de T sería, ese es el primer oficial, si no me equivoco, ¿sí? ¿Seguro? Vuelvo y leo el problema. Dice, un transbordador espacial, por alguna razón desconocida, sale de su órbita baja y viaja a una gran distancia de la Tierra. Mientras un niño parado en la Tierra observa que una luz en el transbordador se enciende durante 0.190 segundos. Ese es un tiempo. En mi caso es ese. Y dice, según la medición del primer oficial del transbordador, el reflector de luz permanece encendido durante 12 microsegundos. Entonces, ¿cuál es el delta de t sub 0 y cuál es el delta de t? ¿El delta de t sub Entonces 0 sería el del transbordador o el del niño? el del transbordador, si no me equivoco. Correcto, el delta de t sub 0 es el del transbordador. Y el delta de t es la del niño. Entonces, su merced ya tiene sus datos ahí. Solamente es que reemplace aquí los datos y ya puede encontrar, en este caso, el U, que es el que le están preguntando. Esa es la parte B. O la parte dice, ¿cuál de estas dos mediciones es el tiempo propio? ¿El del niño o el del oficial del transbordador?
¿Cuál sería? ¿Cuál sería el tiempo ¿Qué pena? propio? Pues el tiempo propio sería el de 81 segundos, el primero, ¿no? ¿Seguro? Es que estoy en el celular y no alcanzo a ver El enunciado. Sí, es que no lo alcanzo a ver. Es que estoy en el celular y estoy en el bus. Pero si no me Sí. equivoco, o sea, sería el del primer oficial, ¿sí? El del oficial, correcto. Ese es el tiempo propio, el del oficial. Sí, sí, Y el señor. otro tiempo es el del niño. O sea, Sí, el tiempo propio es el que mide la persona que va en la nave. Esa es la respuesta. ok. Y ya, Sí, en la segunda dice, ¿cuál es la magnitud de la velocidad del transbordador con respecto a la Tierra expresada como porcentaje de la rapidez c de la luz? Entonces acá, haciendo todo este despegue que se ve en pantalla, su merced tiene que encontrar el valor de u. Aquí lo hice, entonces acá, ¿qué hice? A ver, entonces este estaba dividiendo, lo pasé a multiplicar. Luego, este que está multiplicando lo pasé a dividir. ¿Qué hice al mismo tiempo? Ahí cometí un error, sí. No, no cometí el error. ¿Qué hice con el radical? Elevé a ambos lados al cuadrado. Entonces, cuando elevo un radical al cuadrado, me da el argumento del radical. O en otras palabras más coloquiales o más castizas de nuestro idioma en Colombia, encuentro lo que está dentro del radical. ¿Listo? No es la forma correcta, pero si fuera en matemáticas, entonces encuentro lo que está encerrado en el radical. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me salgo al radical? Elevando al cuadrado a ambos lados. Pues eso fue lo que hice acá. Entonces, acá está. ¿Qué hice acá en este paso? Este está sumando, lo pasé a restar. Acá me quedó mal. A ver si lo hice mal. Si lo hice mal. Pues acá. Si lo hice mal. A ver cómo hago. Ah, ya. Acá. Quito este. Entonces acá cometí un error ahí. A ver. Acá. Entonces, acá, ¿cómo despejo U? Entonces acá. Este lo paso a dividir. Y si hago esto. Profe, una preguntita, ¿no queda más fácil pasar el C2 que está en la parte de abajo, lo paso a multiplicar para que le quede 1 menos U a la 2 igual al resto del contenido por C2? Después pasa el 1 y ya le queda el 2. Y si el U2 le queda negativo, lo multiplica por menos 1 toda la ecuación. Si le da lo mismo. Porque ahí cometí ese error. Porque lo que hice, aquí hice así de una vez. ¿Cierto? Ahí hay un error ya. ¿Qué hice con este? Pero sí es válido lo que dice el compañero. Este lo pasé a dividir y aquí está. Pero ¿cómo me dice el radical? Pues tenía que elevar al cuadrado a ambos lados. Esto fue lo que hice. Entonces acá me faltó elevar al cuadrado. Pues cuando ya hago eso, desaparece esto y me queda así. Entonces acá me faltó al cuadrado. Lo que dice su compañero, entonces el u cuadrado sobre c cuadrado lo paso a sumar, ¿cierto? Y luego el c cuadrado que está dividiendo lo paso a multiplicar y ahí sí saco la raíz cuadrada. Acá tengo un error, entonces que esto es al cuadrado. Y ya ahí sí encuentro u. O sea, toca tener cuidado cuando
cuando se hacen esos despejes, porque el problema es que hay un radical. Entonces, ¿cómo me deshago el radical? Pues tengo que elevarlo al cuadrado. Ese es el problema. Entonces, no sé si quedó claro o lo vuelvo a hacer. Entonces, yo lo vuelvo a hacer para que quede más claro cómo lo hice. Entonces, acá tenemos delta de t es igual a delta de t sub 0 sobre 1 menos b cuadrado sobre u cuadrado c cuadrado. Aquí mi gran problema es el radical. Entonces, yo lo voy a hacer en un solo paso. Pues 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado. Lo paso a multiplicar y delta de t sub 0 sobre delta de t. Paso a dividir. ¿Cierto? Entonces aquí mi problema es que tengo un radical. Entonces, si elevo al cuadrado a ambos lados, ¿cierto? Cuando yo elevo un radical al cuadrado, encuentro lo que está dentro del radical. ¿Listo? Entonces me queda 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado igual a delta de t sub 0 sobre delta de t al cuadrado. Ahora sí me quedó bien. Mi objetivo es encontrar u. Entonces, esta cantidad o este término está sumando, lo paso a restar, que sería 1 menos delta de t sub 0 sobre delta de t al cuadrado es igual. Este está restando, pasa a sumar. ¿Cierto? Y ya tengo el c cuadrado que está dividiendo, ¿cierto? Acá, dividiendo, lo paso a multiplicar. Entonces me quedaría c cuadrado por 1 menos delta de t sub 0 sobre delta de t al cuadrado, y esto es igual a u cuadrado. Pues ya tengo u cuadrado. ¿Cómo encuentro u? Pues saco radical, perdón, saco raíz cuadrada a ambos lados. Y ya encuentro u. Entonces, finalmente, ¿cómo me queda? C cuadrado 1 menos delta de t sub 0 sobre delta de t al cuadrado es igual a u en raíz cuadrada. Ya ustedes aplican los datos y ya encuentran la velocidad. Entonces no los demoro más porque ya empieza la web conferencia. Creo que quedó bien explicado estos despejes. Si no, pues el próximo sí pase dentro de 8 días, a la misma hora, vamos a desarrollar más ejercicios de la tarea. Entonces ahí me van preparando las preguntas. Entonces muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, tutor. Entonces quedamos así. Muchas Hasta luego. gracias. Muchas gracias. Hasta luego.